Saludos mi gente y bienvenidos a este su programa Teología Urbana más allá de la música. Como cada semana, súper felices de poder compartir con cada uno de ustedes y con todos los mensajes que nos han estado enviando. En la tarde de hoy queremos comenzar rápido porque queremos aprovechar esta invitada que tenemos y para sorpresa de ustedes. Habíamos establecido el primer bloque de nuestro programa para entrevistas normalmente del género urbano, de artistas, pero en esta ocasión queremos abrir espacio para nuestra primera invitada de uno de los temas diríamos, sociales que impactan no solamente el mundo, como le pudiéramos decir, secular, sino que también ha adentrado dentro de nuestras comunidades de fe y ella va a estar hablando un poquito más de eso, una de las voces más notables en lo que es el tema del feminismo en Latinoamérica y mucho que pudiéramos hablar de ella, pero quiero hacer la presentación para que ya podamos arrancar. No olvide suscribirse a nuestras plataformas Teología Urbana Podcast, dele like para que no se pierda ninguno de nuestros contenidos. Así que hoy en la casa de Teología Urbana tenemos a Sara Hoff. Sara, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias Carla y todos de Teología Urbana por recibirme aquí. Es un honor de verdad y espero poder compartir un poco más de estos temas que están tan ah, inundados en nuestra casa, en nuestro hogar, en toda la sociedad, que es el feminismo, la ideología de género, el adoctrinamiento de los hijos y poder participar un poco de este programa trayendo algunos tips para los padres de familia que quieren proteger a sus queridos. Muchas gracias, Sara, por tu tiempo. Realmente estamos súper contentos de que hayas podido hacer el espacio para estar con nosotros. Sabemos que pronto vamos a estar en vivo, está cerquita de mí, así que eso lo esperamos. Pero quiero comenzar preguntándote, yéndonos atrás para aquellas personas que te escuchan por primera vez o no tienen tal vez un conocimiento vasto de quién eres. ¿Cómo llegas a lo que es el movimiento? Porque obviamente, ¿verdad? Eres ex activista del movimiento feminista en Brasil, que es donde naciste. ¿Cómo llegas al movimiento? ¿Cómo llegaste a identificarte con ese movimiento? Claro, la verdad es que mi historia no es tan distinta de la historia de tantas mujeres y jóvenes que hoy se identifican y que se auto perciben como mujeres feministas, o muchas que aún no se consideran feministas, pero que sí llevan muchas actitudes feministas en su cotidiano. Yo nací en Brasil y nací en una ciudadecita chiquita en el interior del estado de São Paulo, hija de un papá y de una mamá ah, que desafortunadamente no supieran exactamente cómo controlar toda la familia. Tengo dos hermanos, el más grande muy, 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 muy especial, muy querido, pero el hermano de medio muy temprano se metió con las narcofacciones, con el mundo de delitos, y se volvió muy violento, muy sádico. Entonces llegaba en nuestra casa bajo el efecto de las drogas, nos pegaba mucho, era demasiado violento. Entonces yo nací, crecí con este hogar disfuncional, con un hermano, con una tremenda violencia conmigo, con mi mamá, con mi papá. ah, y, y eso me generó un resentimiento y yo lo que aprendí desde muy temprano de los hombres es que o eran violentos como mi hermano o eran cobardes como mi papá, porque mi papá y mi mamá siempre manejaban la situación diciendo, es que él está enfermo, un drogadito, pobrecito, hay que tener paciencia, pero qué paciencia es esta de años y años sufriendo violencia física, emocional, etcétera. Entonces yo crecí así bajo todo este dolor y sufrimiento. Cuando yo cumplí 16 años de edad, uh, ya estaba harta de todo esto y yo lo confronté, pero la única cosa que hizo él fue sacar una arma calibre 38 de sus shorts, puso en mi boca y me amenazó, dijo que ella iba a matarme y todo. Entonces mis papás me pusieron a vivir con parientes aquí, parientes allá y en un mundo sin familia, sin instrucción, sin una búsqueda por la verdad, sin una dirección, sin ejemplos a seguir,
yo desafortunadamente para sobrevivir caí en el mundo de la prostitución. Entonces, a los 16 años de edad, yo empiezo a cambiar mi cuerpo por tener donde dormir, por tener comida, pan, carne, para sobrevivir, para pagar mis estudios, hasta que faltando una semana para mi cumpleaños, día 18, yo sufrí, ya había sufrido otras situaciones, pero esta fue una situación de violación que me dejó totalmente, o sea, yo puedo decir que de alguna manera me mató por afuera, por adentro, por todos los lados. Y entonces yo desarrollo un odio muy grande de los hombres, de la familia y de Dios, porque mi papá evangélico, mi mamá católica, entonces yo tenía un hogar ahí más o menos cristiano y me decían que Dios era maravilloso, que me amaba, que me quería, que era mi papá querido, que yo era una hija de Dios y yo no conseguía, no comprendía porque entonces Dios me permitía sufrir. Y eso me generó un tremendo resentimiento en contra de Dios. Entonces, a los 18 ya odiaba a todos los hombres, odiaba a la familia y odiaba a Dios. En este contexto de dolor y sufrimiento, yo un día leyendo las noticias veo feministas protestan por los derechos de la mujer y no sé qué, me llamó la atención. Fue la primera vez que yo vi mujeres que también fueron víctimas de alguna cosa, pero no estaban en un estado de víctima, pero sino de confrontando, de confrontamiento, de enfrentamiento. Y eso me encantó porque yo no quería más sufrir, yo quería ir en contra de mis enemigos. Entonces me contacté con ellas, yo dije que en mi país, Brasil, somos considerados el cuarto más grande destino de turismo sexual, de explotación sexual. Es considerado uno de los peores países del mundo para hacer nacer niña. Tenemos demasiado, un índice altísimo de violación. Tenemos todos estos problemas que son reales de que existen. Y entonces me financiaron un viaje a Ucrania. Esto fue en el año de 2012. Yo me fui a Ucrania, en esta época todavía no había la guerra, y yo pasé por un entrenamiento muy fuerte de unos 40 días con chicas de muchas partes, chicas de Argentina, de México, de Estados Unidos, de Puerto Rico, de España, de Italia, de Francia, Polonia, Inglaterra, Turquía. Pasamos por un entrenamiento de cómo ser activistas, de cómo um, uh, convencer a otras mujeres, de cómo básicamente utilizaran todo nuestro dolor y sufrimiento, nos adoctrinaran, nos lavaran el cerebro, nos enseñaran a hacer el mismo y cómo armar protestas, marchas, y entonces nos financiaran, nos enviaran de vuelta a cada una a su país y entonces empezamos todo este movimiento más fuerte de activismo que vimos que empezó más o menos ahí en los años de 2010 adelante, porque antes de eso no víamos gente marchando y todo eso. Entonces no es una coincidencia que todo empieza ahí, punto, no. Hay gente muy poderosa que sí financia grupos como estos, así como financian a Black Lives Matter, así como financian a los carteles de drogas y todo eso. Hay gente que financia todo este adoctrinamiento de los jóvenes, sea por intermedio del feminismo, de la ideología de género que vemos ahora aquí en Estados Unidos, cómo está tan fuerte esto de sacar los derechos de los padres de familia que no pueden ni siquiera opinar en una decisión que está tomando su hijo de hacer una transición hormonal o de mutilar sus órganos sexuales, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas maneras de adoctrinar a los jóvenes. Y el feminismo es una de estas maneras que fue donde desgraciadamente yo me metí. Para las personas que nos están viendo, ¿verdad? Cuando hablas de financiar, es que estos grupos buscan lo que son fondos, buscan dinero para entrenarlas. Cuando me hablas
de que las adoctrinaban. ¿Qué cosas, verdad, de manera resumida o pudieras compartir, les impartieron para comenzar a sembrar eso en ustedes y llevarlas a que llegaran a sus respectivos lugares y empezaran a llevar ese mensaje? Claro, yo aprovecho para decir que yo escribí este libro. ¡Ay, qué linda! Cómo fabricar una feminista, lanzado recientemente por la editorial HarperCollins. Y yo digo que una feminista se fabrica, un activista liberal, a liberal, se fabrica. Nadie nace con una banderita de feminismo, del Pride o de Black Lives Matter. Nadie nace con eso. Es en algún punto, algún espacio de su vida, de repente empieza a hablar un cierto tipo diferente de vocabulario, empieza a vestirse de manera distinta, empieza a tatuajes, piercings, quiero cambiar el cabello, empieza a decir el patriarcado, la revolución, empieza a agregar nuevas palabras, nuevos intereses y de repente los padres de familia piensan, no, esto es una fase, puede Ujú. ser una fase, pero puede ser la fase que va a desgraciar la vida de tu hijo. Entonces no podemos como padre de familia subestimar el poder de las ideologías. Yo, por ejemplo, cuando me financiaron este viaje a Ucrania, yo ni pasaporte tenía, me sacaron mi pasaporte, los boletos, todos. Yo pensaba que iba a pasar por un entrenamiento de cómo escribir los carteles o de cómo posicionarse. No, no, no. Lo que hicieron con nosotras, y yo cuento en mi libro, eh, fue algo, ah, o sea, extremadamente radical. En una ocasión nos hicieron ah, sacar todas las cosas, o sea, estábamos con nuestras maletas que traíamos de nuestras casas, con nuestras cosméticas, etcétera, o ropas, nos hicieran agarrar todo lo que transmitía feminidad, tirar en la basura y meter fuego. O sea, no más a la feminidad, no más a la dulcilidad femenina, no. En una otra ocasión nos pusieron, éramos más o menos unas 40, nos metieron en una sala en posición militar, totalmente desnudas y nos hicieron repetir cada una en su idioma durante más de 4 horas. Yo no voy a decir la palabra, pero lo voy a soletrar para que no tenemos problema. Yo soy una PUTA, cada una en su idioma. Y así, o sea, batiendo en el pecho, yo soy una PUTA. En un primer momento, esto parecía y sonaba muy raro, pero después de 4 horas repitiendo, de repente empieza a sonar normal. Eso es una técnica que solamente muchos años más tarde, después que yo ya había dejado el feminismo, yo descubrí por un especialista en inteligencia que esa es una técnica de deshumanización, despersonificación del individuo, porque de repente, ¿cuál es la ofensa, la peor ofensa que una mujer puede escuchar? Es esta palabra, ¿no? Y de repente, la peor palabra que una mujer se puede ser llamada, de repente está subvertida para hacer algo empoderador. No, yo soy eso. A la marcha aquí en Estados Unidos, en Canadá, hay lo que es la slut walk. Como se, no, yo soy, y eso es una cosa buena. No, no es bueno. Entonces, no hicieron un tremendo lavado cerebral. Es muy importante decir a los oyentes que no significa, si tu hija se identifica como feminista, no significa que ella pasó por todo este entrenamiento, no significa que todas las personas han pasado por este entrenamiento, pero los liderazgos sí pasan por entrenamientos y toda esta militancia liberal, toda esta militancia progresista, izquierdista, no es espontánea,
hay toda una militancia, hay todo un financiamiento que va a contratar especialistas para desarrollar técnicas de subversión, de manipulación, para utilizar los medios de comunicación, los medios de educación, los medios de entretenimiento para ideologizar, adoctrinar a las personas y hacerlas marionetas, marionetas ideológicas. Hay algo interesante, Sara, porque en eso que me cuentas, que bien lo explicas, es el hecho de que muchas mujeres pudieran decirse o autoproclamarse feministas, pero como no han pasado por este entrenamiento, ellas dicen, no, es que yo no soy tan radical, es que yo lo que busco es simplemente los derechos. Y partiendo de eso, como bien dices, que los líderes de este movimiento tienen las herramientas, saben cómo crear influencia, porque no lo van a hacer de una manera tal vez agresiva en cierta manera, sino que crean influencia. Mi pregunta, o no mi pregunta, mi comentario para ver si lo puedes traer a colación, es que cuando hablas en tu libro del paso número 2, que hablas del embrutecimiento de la mujer, yo creo que hace un buen clic con lo que estamos hablando, porque es en base a ese discurso. Si lo puedes abundar un poquito más. Claro, el profesor John Taylor Gatto del estado de Nueva York ha hablado por la primera vez de este término, que sería en inglés dumbing us down, o sea, nos hacer más brutos, embrutecer a las personas. ¿Por qué? Cuando una persona tiene sentido crítico, tiene una familia funcional, tiene muy claro lo que es la mentira, la verdad, la belleza y lo que es feo, el bien y el mal, es muy difícil conducir a esta persona a un error, porque la persona ya tiene las bases necesarias para caminar hasta la verdad y el bien. Entonces, la primera cosa que se tiene que hacer para adoctrinar a uno es embrutecerlo. En el caso del feminismo, eh, esta militancia liberal, y especialmente aquí en Estados Unidos, y también lo que se está llegando a todo lo que es Latinoamérica, se utiliza de estos tres medios, los medios de educación, los medios de comunicación y los medios de entretenimiento, porque son los tres medios que llegan de todas las partes de las personas y acaban por influenciar el pensamiento de uno aprovechando la modernidad de la persona, del individuo. Por ejemplo, el individuo de hoy es perezoso. Por ejemplo, yo puedo preguntar a las mujeres, cualquier mujer, ¿estás en contra del feminismo? Ah, no me gusta mucho lo que es la idea del aborto, pero sí estoy a favor de derechos iguales y estoy también a favor de que la mujer tenga el derecho de votar o que o sea, me agrada el hecho de que el feminismo ha regalado derechos a la mujer. Y muchas veces yo pregunto, ok, ¿y de dónde sacaste la información que el feminismo logró derechos de la mujer? Nadie me sabe contestar eso. ¿Por qué? Porque las personas repiten cosas que escuchan sin nunca haber estudiado y sí formado a partir de la primera vez que escuchan para saber si es verdad. O sea, no chequean la información. Entonces, hay un sentido común muy erróneo, muy errado, muy equivocado de decir que el feminismo logró a las mujeres derechos, cuando en realidad, cuando estudiamos la historia de la mujer, la historia de la antigüedad, la historia de la Edad Media, vamos a ver que primer feminismo ni siquiera existía. Segundo, que la mujer siempre trabajó. Si la mujer no trabajaba, no comía.
Entonces, ¿cómo que la mujer no trabajaba? La mujer siempre trabajó. Trabajar históricamente nunca ha sido un derecho, siempre ha sido un deber. La gran mayoría de las personas no les gusta trabajar. O sea, trabajamos porque necesitamos plata para pagar nuestras cuentas. Pero lo que queríamos era poder trabajar con algo que amamos 3, 4 horas al día y después aprovechar el resto de la vida con nuestra familia. Entonces, trabajar no es un privilegio, trabajar es una obligación. Así que la mujer siempre trabajó. Ah, la mujer no estudiaba, los hombres tampoco. Entonces, estudiando la historia de la humanidad, vamos sabiendo que, claro que siempre existió machismo, violaciones y todo eso, pero el feminismo nunca fue una solución, porque cuando miramos a investigaciones científicas sobre la felicidad femenina, por ejemplo, vemos que desde que el feminismo existe, los índices de felicidad femenina solo bajan. Entonces, el feminismo logró el derecho de la mujer a votar. No, yo un día estaba esto fue unos 5 años atrás, yo estaba tan molesta, no, unos 6 años atrás, estaba tan molesta con eso que decidí estudiar sobre la historia del voto. Y ahí me metí en los sitios de las bibliotecas en línea americanas, el sitio oficial de la Constitución, todos los sitios que pueda imaginar de archivos americanos. Y me doy cuenta de que en realidad no fueron las feministas que regalaron el derecho de la mujer a votar en Estados Unidos, fue el Partido Republicano. Y la gente no habla sobre eso, que desde siempre todas las enmiendas constitucionales para regalar a las mujeres y a las personas de color votar, o sea, los inmigrantes latinos, las personas negras y a las mujeres, siempre fue el Partido Republicano quien ha propuesto. Y solo se aprobó cuando el Partido Republicano era mayoría. Entonces, la gente repite tonterías porque ya están tan embrutecidos que no tienen ni siquiera la capacidad de luchar en contra la gran ola, la gran tsunami de falsas informaciones que vienen. Ellos simplemente aceptan, tragan y reproducen. Y eso es lo que hace la gran mayoría de las mujeres se identificar como feministas, porque ellas sí creen que el feminismo logró algo para la mujer, algo de bueno, cuando en realidad yo traigo muchas estadísticas de mi libro, muchos datos científicos, muchas investigaciones. Vemos que desde que el feminismo se vuelve más proeminente en la vida de la mujer, a partir ahí de los años 50, 60, de la década pasada, del siglo pasado, vemos una serie de problemas. Por ejemplo, el gran de enfermedades sexualmente transmisibles, porque el feminismo enseña a la mujer el sexo casual, a entregar su cuerpo a cualquiera. Vemos un aumento significativo de divorcios, donde la mujer termina sola con hijos, o sea, una proporción gigantesca de madres solteras, o por divorcio o porque ni siquiera se casaron. Vemos un aumento gigantesco en lo que es el embarazo en la adolescencia. ¿Por qué? ¿Cuál es el otro nombre que lleva el feminismo? Revolución sexual. Vemos una cantidad enorme de mujeres arrepentidas de hacer un aborto. Vemos una cantidad enorme de mujeres que no aguanta más trabajar 10 horas por día en una oficina y aún ser mamá, ser esposa y todo eso. O sea que el feminismo prometió a la mujer que con divorcio, con la homosexualidad, con anticonceptivo, que con la liberación sexual, con el sexo casual, con el fin del matrimonio y de la maternidad, la mujer iba a estar más feliz. Y ahí vemos, por ejemplo, una investigación
de la Wharton School aquí en Estados Unidos, llamada El paradojo de la felicidad femenina, donde se compara la felicidad de la mujer actual, la mujer empoderada, independiente, feminista, con las mujeres de los años 30, 40, antes de todo eso. Y el punto que la mujer de casi 100, 90, 80 años atrás se consideraba mucho más feliz de lo que la mujer hoy se considera. ¿Por qué? ¿Cómo se define el feminismo? El feminismo no es un movimiento que lucha por igualdad, no, no, nada de eso. El feminismo es un movimiento social, o sea, algo que mueve la sociedad, que tiene como objetivo la destrucción de la naturaleza de la mujer y la subversión de los roles masculinos y femeninos. Enseña a la mujer que todas sus virtudes, la dulcinidad, la multiplicación de las cosas buenas, el cuidado con el prójimo, con la caridad, embellecer, la sonrisa, ser amable, que esos son debilidades, que hay que ser ruda, que hay que ser fuerte, hay que ser una guerrera, hay que estar metida 100% en el mercado de trabajo. No estoy contra trabajar, estoy aquí trabajando, pero hay que tener un equilibrio, porque una mujer no puede ser feliz trabajando 14 horas al día y aún cuidando de los hijos. No se puede. Y ahí están los datos para ver. Entonces, el feminismo destruye la naturaleza de la mujer y aún enseña a la mujer que hay que ser como el hombre. Hay que ser como el hombre para ser feliz. Y enseña al hombre que su masculinidad, proveer, proteger, presidir, que eso son debilidades. Eso es masculinidad tóxica. Hay que desconstruirse. Esta palabra no existe, desconstruir. No, no. Es destruir. Hay que destruir su naturaleza y afeminarse para ser acepto en la sociedad postmoderna. O sea, al final de todo, todos se modifican para caer en una ideología y todos terminan miserablemente infelices e incluso mentalmente enfermos. Yo traigo en mi libro las tasas de depresión, ansiedad y suicidio en mujeres altísimas. Sí, y parte de eso, obviamente, al destruir lo que es el diseño original, pues obviamente colapsa lo que es la sociedad en totalidad. Quiero hacer varios resaltes de cosas que dijiste para que me lo puedas depurar un poco. Cuando hablabas de que el feminismo lo que quiere es destruir, pero también que la mujer sea fuerte, que la mujer sea empoderada, pero no puede pues llevar tal vez esa carga. ¿Cómo, Sara? ¿Cómo eso se ve en blanco y negro para los líderes? Por ejemplo, los líderes que me hablaste ahorita, que son los que adoctrinan y que llevan ese mensaje, porque pues esa es la parte que quisiera tal vez que escuchar. ¿Cómo se ve eso en blanco y negro o es simplemente ejercicios prácticos que se reciben? Son muchas directrices, muchísimas directrices, y en una escala de militancia hay muchas distintas ocupaciones. Entonces, hay los que desean algo, los que financian esto que desean, los experts que van, una élite intelectual que va a estudiar por años cómo desarrollar técnicas y estrategias de implementación de estos planes de dominación de todos los campos, cultural, político, económico, social, etcétera, territorial, a corto, mediano y largo plazo. Hay los activistas, que es los que van a accionar, los que van a traer al campo de la realidad. Hay los que supervisan esto y llevan datos para rehacer las cosas. Entonces, cada uno dentro de una militancia lleva una, un rol. Entonces, yo creo que la gente tiene que empezar a percibir que nada es una coincidencia, que todo es muy bien planificado y con décadas y décadas de anticipación. Pues muchas veces
Yo no sé si se acuerda, Carla, muchas veces personas que ya estamos hace unos años, que tenemos esa percepción de la lucha por la familia, vemos noticias de aquí, de allá, de niños trans y eso que no, pero eso es un caso muy particular, eso no va a volver realidad. Mira, tenemos hoy en Estados Unidos más de 200 centros de redesignación sexual, donde se lo puede hacer a partir de los 5 años de edad. Entonces, muchas veces nosotros y padres de familia subestimamos el poder del mal y eso no lo podemos hacer. No podemos hacer porque cosas que a nosotros parecían un disparate, algo de otro mundo, hace 20 años atrás, hoy es realidad. ¿Cuándo íbamos a imaginar que mujeres, yo vi ayer un video de Students for Life en Instagram de una referente que llevaba unas herramientas de aborto, una cureta, bisturís, y ella estaba enseñando una clase de jóvenes y una joven feminista se levantó y dijo, ¿puedo tocarlos? Y ella, ¿cómo? ¿Para qué quiere tocar instrumentos abortivos? Y la joven dijo, porque me parece muy, muy cool. That looks so cool. O sea que percibe como la mentalidad, esta persona, esta joven, no pasó por un entrenamiento como yo, pero ya está totalmente deshumanizada, al punto de pensar que es algo cool tocar instrumentos que fueran utilizados para desmembrar bebés. El sentido de proporcionalidad fue totalmente perdido. Porque atrás yo me fui a Ucrania a ser entrenada. Ella probablemente tenía unos 3 años, 4 años, 5 años más tardar. Ella no necesitó pasar en un entrenamiento de Ucrania. Las películas, Disney, Hollywood, los profesores, los maestros, los amigos, todo eso construyó lo que hoy es una mujer totalmente embrutecida y con una falta de capacidad, de empatía respecto amor, caridad con el próximo. Algo que también mencionaste fue que cuando estos expertos hacían un análisis, ¿verdad? Además de traerles herramientas, hacían un análisis cultural. Obviamente dentro de lo que es esta plataforma se toca y se documenta la historia del género urbano, obviamente cayendo en lo que son ministerios cristianos que han adoptado este género. Y en tu libro, en el paso 5 hablas acerca de la influencia de las mujeres y comienzas hablando de dos artistas que para mí, pues como buena puertorriqueña, muy reconocidos, pero cómo estos dos artistas, que son pues Anuel y Bad Bunny, tienen un tema pues obviamente sumamente explícito, pero lo que quisiera que compartieras es cuán fuerte es esa influencia musical dentro de lo que es el movimiento feminista. Es total, es total, y digo más, el movimiento feminista fue prácticamente el último históricamente que fue sufriendo esta influencia, pero vemos la influencia de la música. Ahí empezamos a ver la influencia de la música, más o menos en cuando se empieza lo que es un poco de las músicas countries aquí en Estados Unidos, con temas un poco más sensuales, y después pasamos a lo que es el rockabilly, más o menos con Elvis Presley, que fue así
algo muy chocante para la época y es una pena porque a mí me encantan las músicas de él, pero bien, hay que saber escuchar las cosas en su debido lugar y no dejarse llevar por eso. Ah, y después lo que viene el rock and roll, se ve, por ejemplo, en los años 60 teníamos lo que es ah, ah, haga amor, no haga guerra, teníamos sexo, drogas y rock and roll. Entonces, es la rebeldía que se viene en contra de las instituciones patriotas, las instituciones que estaban provocando una guerra para defender a su territorio. Estamos hablando de Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí se viene toda una cultura de, um, de rebeldía. Y la rebeldía es, por definición, la aversión a la obediencia. Entonces, es una desobediencia más elaborada. Entonces, eh, y eso no es bueno. No hay como ser bueno. Y después se viene lo que es la música gótica, punk, hasta que se llega en el movimiento Riot Girl, que es una mezcla de punk con letras muy feministas que hablan sobre la desobediencia, el fin de la familia, etcétera. Y hoy tenemos un otro estilo de música que a las feministas les encanta. Y en realidad podemos, o sea, es una prueba muy clara de que están completamente embrutecidas, es el hecho de que a las feministas le encanta el reggaetón. Entonces, ¿por qué no hay dos ritmos en este mundo? No, hay unos tres o cuatro que hablan tan mal de la mujer. El hip hop, eh, el reggaetón, el funk brasileño y algunos otros. Pero son letras que tratan a la mujer como un objeto, como simplemente un objeto sexual y nada más, que descaracteriza, que deshumaniza, despersonifica a la mujer y toda su dignidad. Y las feministas les encantan porque dicen que es una manera de expresar su sexualidad. Entonces, y eso no hace ningún sentido, no hace ningún sentido porque ya están embrutecidas. Las mismas feministas que se quejan de que son constantemente sexualizadas, objetificadas, son las que perrean felices al sonido de Bad Bunny. ¿Cuál es el mensaje que quieren pasar a la sociedad? Porque la única mensaje que están transmitiendo es, soy una joven triste, miserable, rebelde, que quiero luchar en contra de algo que no sé y utilizo herramientas que tampoco sé, pero quiero que me escuchen porque tengo dolor y necesito transmitirla. Hay un argumento que ciertamente lo has escuchado y es que yo me vista de tal forma, o el que yo baile de tal forma, o el que yo me comporte de cierta forma, no es el derecho para que tal vez un hombre quiera tener algo conmigo, o no le da el derecho a un hombre a faltarme el respeto. ¿Cómo destruimos ese argumento? Claro, yo estoy de acuerdo, no es porque baila de una cierta manera que alguien tiene que decirte algo, tocarte o violentarte de alguna otra manera. Y se lo hace está mal y hay que ser punido. Ya, entonces estamos de acuerdo con eso. Pero vivimos en un mundo donde hay gente mala y no hay cómo controlar las acciones de todos los individuos. Entonces, yo jamás voy a culpar a una mujer víctima de violación por una situación que ella se metió, porque yo fui esta víctima. Entonces, eso no lo voy a hacer. Todavía yo jamás voy a meter en la cabeza de jóvenes que ellas pueden sí caminar a cualquier lugar, en cualquier lugar, con cualquier ropa, en cualquier horario. No, no lo voy a hacer. Yo no voy, o sea, yo soy de Brasil, yo no voy a decir a mis amigas, ¿sabes qué?
robar está mal, asaltar está mal. Ninguna persona merece ser asaltada si anda con su teléfono a las 2 de la mañana en el centro de Río de Janeiro así. O sea, lo que estoy diciendo es verdad, ninguna persona lo merece, pero si yo me atrevo a hacer, algo se va a pasar. ¿Por qué? Porque el mundo no es un cuento de hadas. El mundo tiene personas buenas y tiene personas malas. Hay causas y consecuencias. Entonces, el feminismo es una doctrina que pone a la mujer en riesgo. Es una doctrina donde la gente se mete en Tinder, donde la mujer se mete en Tinder y acciona como un producto de delivery. El hombre solo tiene que meterse en Tinder, elegir cualquiera, llamar a su casa, la tonta paga el Uber, va, tiene una relación sexual y se va. Los hombres ni siquiera necesitan más pagar por prostitución. La prostitución ahora es gratuita mediante aplicaciones de relacionamiento. Así que, y eso llaman la feminista de empoderamiento, ¿esto es valorar a la mujer? No, por favor. Entonces, ¿cuántos casos? O sea, si una mujer, las mujeres tienen derecho de usufruir de su sexualidad, bien, estoy de acuerdo, pero cuando tomas un Uber o maneja a la casa de una persona extraña que no conoces, nunca has visto, estás poniendo en una situación de riesgo, aunque no lo mereces, porque no mereces. Pero hay que guardarse, cuidarse. Nadie merece pasar por ninguna situación desconfortable, pero el mundo es real. Hay el mal, entonces hay que protegerse, hay que protegerse. Entonces, no hay que estar en este mundo de ideología, de unicornios, que todo está bien. No, por eso es una ideología. Una ideología es, por definición, una idea que no puede ser practicada en la realidad. Esa es una ideología. Esa es una ideología. Aquí traigo rosas rojas. Si alguien me dice, son azules. No, no son rojas. Me pueden hacer una ley me obligando a decir que son azules. Pueden poner en la televisión que son azules. Pueden gritar y hacer protestas que son azules. Continúan siendo rojas. Entonces, yo creo que yo iría por este camino. Perfecto, me parece muy bien. Realmente pudiéramos hablar muchísimo, pero también quiero guardar temas para la entrevista que podamos realizar en persona. Pero para ir cerrando, te quiero hacer tal vez dos preguntas más. ¿Cuál fue ese postulado que más te impactó o que más te ha impactado de los tratados feministas? De los tratados feministas. De eso que postulan las feministas, ¿cuál ha sido el que más te ha impactado? Hay cosas que son muy crueles y hay cosas que son muy tontas. Entonces hay dos tipos de impactos distintos. Yo creo que la industria del aborto es lo más cruel. Hay dos cosas que a mí me pega muy feo, que es el aborto, convencer a una mujer de que la maternidad es algo que le va a dañar a su vida, convencer a una mujer a pagar, a trabajar, sudar y con este dinero pagar para alguien matar a su hijo adentro de su propio vientre. Eso es algo muy chocante. Y la segunda cosa es el vientre de alquiler. Mi cuerpo, mis reglas, hago lo que quiero. Yo creo que no hay nada más machista que dos individuos, especialmente cuando hecho por homosexuales. Yo estoy en contra en cualquier ocasión, pero dos hombres que se aprovechan de la condición financiera o de salud mental porque, o sea, ¿por qué alguien va a volverse surrogacy, vientre de alquiler? Pues nadie, ninguna niña nace y dice, ay, papá, mi sueño es ser vientre de alquiler cuando yo
esté grande. No, son cosas de la vida que te lleva a tomar una decisión como esta y generalmente no son cosas buenas que te pasen en su vida. Si tuvieras una super carrera o un marido que te mantiene, no iba a buscar este tipo de situación. Entonces imagina dos hombres que alquilan, o sea, que van a fabricar un bebé adentro del cuerpo de una mujer y después vamos a utilizar este bebé como quieran. Esta es la máxima explotación, objetificación, o sea, despersonificación del cuerpo de la mujer. No nada más machista, más misógino que eso. Ese es el puro odio a la figura femenina. Estas son cosas que me chocan. Y hay cosas muy tontas, como por ejemplo el hecho de que las feministas quieren hacer a las personas a, a subvertir lo que es la belleza. Ah, porque ahora los cabellos raspados son más bonitos, porque ahora yo tengo el derecho de ser gorda y quiero que las personas me vean más bonitas. Yo siempre estoy peleando con mi peso y no importa, o sea, es un hecho, es un hecho. Si yo estoy con 90 kilos en mi cuerpito de 1,60 m, no voy a estar tan bonita cuando estoy pesando 60, 58. Entonces, eso es un hecho. Además, la salud. Entonces, hay cosas muy tontas, los pelos en la axila y todo eso. Hay cosas muy tontas del movimiento feminista que en realidad no llega a las mujeres vulnerables que deberían llegar. Nítido, Sara, de verdad que para mí ha sido súper enriquecedor y me gustaría que para la próxima, porque obviamente tienes una preparación en diferentes campos, pero tienes también en perinatal y obviamente pasaste, ¿verdad? Una experiencia con el movimiento de aborto y me gustaría que más adelante pudieras compartirlo y habláramos más de eso, porque me parece que hay mucha desinformación y la Sí, realidad es que no solamente la preocupación es a nivel mundial, sino que también la preocupación dentro de las comunidades de fe. Y es ahí donde quiero llegar a esta última pregunta. ¿Qué te hizo después de haber pasado por todo eso, pasar la experiencia, ¿verdad? Que tuviste? ¿En qué momento fue que hiciste la transición y cuestionar tus creencias? sí, la verdad es que esta transición, muchas personas piensan que fue del día para la noche, pero la verdad es que me tardó casi un año. Yo a los 22 años decido hacer un aborto porque el movimiento feminista me enseñó que la maternidad es totalmente inconveniente. Me enseñó el movimiento feminista a través de autoras como Beth Friedan, por ejemplo, que escribe en 1953 La mística de la feminidad, que en todo el mundo y especialmente en Estados Unidos fue un bestseller. Y ella escribe que la maternidad y el matrimonio son equivalentes a la esclavitud y la mujer que opta por eso es una esclava moderna. Yo no quería ser esclava, yo quería tener mi vida, aprovechar mi vida. Entonces decido hacer un aborto a los 22 años, llevada también por mis amigas feministas que me decían, como yo era la feminista más famosa de Brasil, yo iba a tener una gran influencia política en esto porque se estaba debatiendo ahí la descriminalización y la legalización del aborto y mis amigas feministas me llevaran y me enseñaran exactamente cómo hacer un aborto y yo lo hice practicando todas las directrices de la Organización Mundial de la Salud para abortos seguros. Y la consecuencia que tuve fue una hemorragia, un sangrado terrible, una hemorragia tremenda, una peritonitis aguda que casi me sacó la vida, donde yo tuve por 10 días los restos de mi hijo adentro de mi cuerpo, totalmente podrido. Yo llegué a tener una parada cardiorrespiratoria, fue necesario utilizar el desfibrilador, tuve que recibir muchas transfusiones de sangre, estuve en coma por algunas horas y esta experiencia de casi muerte fue lo que me hizo cambiar, especialmente porque en el momento donde yo más necesité de mis amigas feministas que me llevaran a hacer un aborto, que me animaran a hacer un aborto, cuando yo las llamé pidiendo por ayuda, nadie
definió. Todas desaparecieron y me dejaron solas y me dejaron sola. Y la única persona que realmente me ayudó fue mi vecino y su familia, una familia católica, una familia cristiana que me ayudó. Y a partir de ahí empiezo a pensar y a reflexionar sobre todo y después muy despacito voy dejando hasta que por fin decido ya alejarme de todo y voy descubriendo la verdad. Hermoso testimonio y aunque fue difícil pasarlo, pero al final vemos cómo Dios llega a nuestra vida, cómo Dios comienza a establecer orden en nuestra vida. Hoy en día tienes una hermosa familia junto a tu esposo, tu niño, y me lo disfruto cada vez que subes tus historias de cómo también enseñas a tu hijo. Así que de verdad que te felicito mucho, estoy súper contenta de haberte podido tener con nosotros. Palabras finales que quieras compartir con nosotros, Sara. Claro, fue un gusto. Muchísimas gracias, Carla, por el espacio, por la oportunidad. Me gustaría invitar a todos que puedan conocer un poco más de mi libro. Está disponible en Amazon y en librerías como de Walmart y otras librerías aquí de Estados Unidos. Y también siempre, o sea, nunca subestimar a las ideologías. Muy necesario que como padre de familia nos mantengamos alertas para saber qué están escuchando, qué están haciendo, quiénes son los ídolos de nuestros hijos, para que podamos ocupar un lugar de liderazgo, de una autoridad a través del amor, del respeto, del ejemplo en sus corazones. Sí, de verdad que sí, que tienen que comprarlo y algo súper interesante que me gustó que tú siempre dices, Sara, es que muchas veces pensamos en voy a comprar el libro para regalárselo a mi hija que es feminista o a mi hija que está pasando por una transición de cambio de cuerpo, pero la realidad es que el libro tiene tanta información, tiene tantas herramientas para que, como dice Sara, nosotros como padres, como amigos, como hermanos, como cualquier persona, podamos identificar cosas en otros que están a nuestro alrededor y poder tocar esos botones y ayudarles en lo que es todas estas ideologías y todo este pensamiento, ¿verdad? Que ha invadido. Sara, se nos quedan pendientes muchos temas porque también quiero tocar cómo el feminismo ha impactado dentro de las comunidades de fe, cómo hoy en día escuchamos líderes cristianas decir yo soy feminista sin entender lo que conlleva eso. Así que creo que se nos quedó mucho, pero no quiero tomarte más tiempo. Gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Gracias por su tiempo. No olvide suscribirse. Busque también las plataformas de las redes sociales a Sarah Hoff para que puedan seguirla ahí. Ella siempre está compartiendo cosas súper interesantes. No te olvides de compartir este contenido. Esto fue Teología Urbana, más allá de la música. Gracias, Sara. Gracias.